Hola, hola, amantes del baloncesto y bienvenidos una vez más a su canal favorito de análisis y curiosidades de la NBA. Aquí estamos listos para sumergirnos en otra historia épica, un enfrentamiento que trascendió la cancha y se convirtió en leyenda. Hoy vamos a desentrañar el drama, la pasión y sobre todo, la venganza en la rivalidad entre dos gigantes turcos, Ceyhan y Turkoglu. Prepárense para un viaje lleno de mates espectaculares, defensas feroces y un pique personal que encendió las canchas durante años. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a ello. Esta no es solo la historia de dos grandes jugadores turcos, es la historia de dos personalidades fuertes, dos trayectorias que se cruzaron y se enredaron en una red de ambición, celos y sí, venganza. Ceyhan, el veterano, el ídolo consagrado, el jugador que abrió las puertas de la NBA para toda una generación de basquetbolistas turcos. Turkoglu, el joven prodigio, el aspirante a rey, el que venía pisando fuerte y amenazaba con destronar al monarca. Imaginen la tensión, la presión, el fuego cruzado entre estos dos colosos. La narrativa de su enfrentamiento no solo reside en los puntos anotados o los rebotes capturados, sino en la compleja danza de egos, la lucha por el reconocimiento y la constante sombra de la expectativa pública que pesaba sobre ambos. Para entender realmente la magnitud de esta rivalidad, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ceyhan ya era una estrella consolidada en la NBA, un referente para la comunidad turca, un jugador respetado por sus compañeros y temido por sus rivales. Había demostrado su valía en cada partido, en cada temporada, ganándose a pulso el reconocimiento que ostentaba. Era el ejemplo a seguir, el modelo a imitar. Su juego, una mezcla de potencia física y astucia estratégica, lo había convertido en un baluarte para su equipo, un líder en la cancha y un ídolo fuera de ella. La bandera turca ondeaba con orgullo en cada estadio donde jugaba, y su nombre era sinónimo de excelencia y perseverancia. Pero entonces apareció Turkoglu. Un talento en bruto, un jugador con un potencial ilimitado, un joven que no se conformaba con ser el segundo plato. Turkoglu quería más, quería ser el mejor, quería superar a Ceyhan y convertirse en la nueva estrella de la NBA. Y no iba a tener piedad en su camino hacia la cima. Su estilo de juego era radicalmente diferente al de Ceyhan. Mientras que el veterano se basaba en la fuerza y la experiencia, Turkoglu deslumbraba con su agilidad, su tiro impecable y su capacidad para crear juego. Era un jugador moderno, versátil, capaz de desenvolverse en múltiples posiciones y de adaptarse a diferentes esquemas tácticos. Su llegada a la NBA no solo generó expectación, sino también una creciente sensación de incomodidad en el entorno de Ceyhan. Desde el principio, la relación entre Ceyhan y Turkoglu estuvo marcada por la tensión. Se rumoreaba que Ceyhan veía a Turkoglu como una amenaza a su estatus, como un usurpador que intentaba arrebatarle el trono. Por su parte, Turkoglu sentía que Ceyhan lo menospreciaba, que no le daba el crédito que merecía y que intentaba frenar su ascenso. Esta dinámica se manifestaba en cada encuentro, en cada entrevista, en cada gesto. La prensa, siempre ávida de conflictos, exacerbaba aún más la situación, creando un circo mediático que alimentaba la rivalidad y mantenía a los aficionados al borde de sus asientos. Los enfrentamientos en la cancha eran explosivos. Cada vez que se cruzaban, saltaban chispas. No solo competían por la victoria de sus equipos, sino también por demostrar quién era el mejor jugador turco. Los mates de Ceyhan se respondían con triples de Turkoglu. Las defensas feroces de Turkoglu eran contrarrestadas con las asistencias geniales de Ceyhan. Era un duelo constante, una batalla sin cuartel. No había cuartel ni tregua en su búsqueda por la supremacía. Cada jugada era una declaración, cada canasta un desafío. El público disfrutaba del espectáculo, pero también era consciente de la profunda animadversión que existía entre los dos jugadores. Pero la rivalidad no se limitaba al terreno de juego. También se extendía a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la opinión pública. Los periodistas alimentaban la polémica, comparando sus estadísticas, analizando sus puntos fuertes y débiles, creando un ambiente de confrontación constante. Los aficionados tomaban partido, defendiendo a uno u otro jugador con fervor. La rivalidad entre Ceyhan y Turkoglu se había convertido en un fenómeno nacional. Las portadas de los periódicos deportivos se llenaban con sus nombres, los programas de televisión debatían sus actuaciones y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde los seguidores de ambos jugadores se enfrentaban en acaloradas discusiones. Y entonces llegó el punto de inflexión.
Un incidente que marcó un antes y un después en la relación entre estos dos gigantes. Un partido crucial, un momento decisivo, una acción que desató la furia y la sed de venganza. La tensión era palpable, el ambiente cargado. Ambos equipos se jugaban mucho y la presión era insoportable. Los dos jugadores, conscientes de la importancia del momento, se enfrentaban con una intensidad inusitada. Cada contacto era una chispa, cada disputa un posible incendio. Durante un partido de playoffs con el marcador apretado y el tiempo a punto de expirar, Ceylan cometió una falta flagrante sobre Turkoglu. Una falta dura e intencionada, que provocó la indignación del público y la furia de Turkoglu. La falta fue tan grave que Turkoglu tuvo que ser retirado de la cancha en camilla. Las imágenes de la falta se repitieron una y otra vez en la televisión, generando un debate nacional sobre la ética deportiva y la responsabilidad de los jugadores. La comunidad turca se dividió entre aquellos que defendían a Ceylan, argumentando que se trataba de una acción accidental, y aquellos que acusaban al veterano de haber actuado con premeditación y alevosía. La reacción de Turkoglu fue visceral. Se sintió humillado, traicionado, víctima de una injusticia. Juró vengarse no solo de Ceylan, sino de todo aquel que le había hecho daño. A partir de ese momento, la rivalidad entre Ceylan y Turkoglu se convirtió en algo personal, en una cuestión de honor. Su rostro, mientras era retirado de la cancha, reflejaba una mezcla de dolor físico y rabia contenida. Sus palabras, pronunciadas en el hospital, resonaron como una amenaza: esto no quedará así. Voy a volver, y me voy a vengar. Turkoglu se recuperó de su lesión y regresó a las canchas con una motivación renovada. Estaba decidido a demostrar su valía, a callar a sus críticos y a vengarse de Ceylan. Y lo hizo con creces. Jugó como nunca antes, liderando a su equipo a la victoria y demostrando que era uno de los mejores jugadores de la liga. Su juego se volvió más agresivo, más implacable. Cada canasta era una declaración de intenciones, cada defensa un desafío a la autoridad de Ceylan. Los enfrentamientos posteriores entre Ceylan y Turkoglu fueron aún más intensos. Cada uno de ellos jugaba con una rabia contenida, con una sed de venganza que se palpaba en el ambiente. No se dirigían la palabra, no se miraban a los ojos, solo se comunicaban a través de sus acciones en la cancha. Cada partido era una guerra, cada jugada una batalla. El público, consciente de la magnitud del conflicto, asistía a los encuentros con una mezcla de expectación y temor. Pero, ¿quién ganó realmente esta batalla? ¿Ceylan, el veterano que intentaba aferrarse a su trono, o Turkoglu, el joven prodigio que quería destronarlo? La respuesta no es sencilla. Ambos jugadores lograron grandes cosas en sus carreras, ambos dejaron una huella imborrable en la historia de la NBA. Su legado se extiende más allá de las estadísticas y los títulos. Su rivalidad inspiró a toda una generación de jóvenes basquetbolistas turcos, demostrando que con trabajo duro, perseverancia y una pizca de ambición, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Ceylan siguió siendo un jugador importante durante muchos años, demostrando su clase y su liderazgo. A pesar de los años y las lesiones, el veterano nunca perdió su espíritu competitivo. Siguió luchando en cada partido, defendiendo su legado y guiando a su equipo hacia la victoria. Su experiencia y su sabiduría se convirtieron en un activo invaluable para su equipo, y su presencia en la cancha seguía intimidando a sus rivales. Turkoglu, por su parte, se convirtió en una superestrella, ganando títulos y premios individuales. Su talento y su determinación lo llevaron a la cima del baloncesto mundial. Se convirtió en un referente para la comunidad turca, un símbolo de éxito y superación. Su nombre resonaba en todos los rincones del planeta, y su imagen adornaba las portadas de las revistas deportivas más prestigiosas. Sin embargo, la rivalidad entre Ceylan y Turkoglu siempre estuvo presente, como una sombra que planeaba sobre sus carreras. Nunca lograron superar sus diferencias, nunca pudieron dejar atrás el pasado. Su relación siempre estuvo marcada por la tensión, el resentimiento y la falta de respeto. Los intentos de reconciliación, promovidos por la prensa y por algunos compañeros de equipo, siempre fracasaron. La herida era demasiado profunda, el rencor demasiado arraigado. Pero quizás al final, eso fue lo que hizo que su rivalidad fuera tan especial. La pasión, el drama, la intensidad que rodeó sus enfrentamientos los convirtió en leyenda. La historia de Ceylan y Turkoglu es un recordatorio de que el deporte no es solo juego, sino también emoción, ambición y a veces venganza.
Su legado, marcado por la controversia y el conflicto, sigue fascinando a los aficionados al baloncesto de todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la épica rivalidad entre Ceyhan y Turkoglu. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros. Recuerden que esta no es solo la historia de dos grandes jugadores, sino también la historia de la ambición, la rivalidad y la búsqueda de la venganza en el competitivo mundo de la NBA. Vimos cómo sus caminos se cruzaron, cómo la tensión escaló y cómo un incidente desató una furia que los persiguió durante años. Su enfrentamiento, un crisol de emociones y pasiones, se ha convertido en un capítulo inolvidable en la historia del baloncesto. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su comentario abajo. ¿Quién creen que ganó realmente esta rivalidad? ¿Creen que Ceyhan actuó correctamente o Turkoglu tenía razones para buscar venganza? Queremos saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles historias cada vez más interesantes y emocionantes. Y ahora, lo más importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y curiosidades del mundo del baloncesto. Activen la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando para ustedes. Hasta la próxima, amantes del baloncesto. Seguiremos explorando las rivalidades más intensas y los momentos más memorables del mundo del baloncesto. No se lo pierdan.